Estados Unidos. Bueno, hay una cosa muy curiosa. La legislación americana no prevé a los efectos de que un candidato se pueda presentar o no presentar por estar imputado o inclusive por estar en la cárcel. Es decir, que tú puedes ganar las elecciones americanas desde la cárcel. En la gran mayoría de los países latinoamericanos ocurre igual, a pesar de que ha pasado varias veces. Entonces, esa es la primera. Luego es realmente llamativo. Hace 40 años yo recuerdo un candidato que se llamaba Gary Hart, que yo lo seguía mucho porque tenía pinta de ser el nuevo Kennedy. Bueno, pues le echaron en las primarias, no llegó ni a ganarlas cuando llevaba ventaja, porque su secretaria la vieron unos reporteros salir por la mañana de su casa. Nada más. Es decir, el puritanismo de la América profunda es brutal. Bueno, pues ese puritanismo, porque claro, Estados Unidos no tiene nada que ver lo que tú puedes ver en Filadelfia, Nueva York, Chicago, Los Ángeles o San Francisco, con el que tú puedes ver en Louisville, Kentucky, o inclusive a 120 kilómetros de Pensilvania, de Filadelfia, en Pensilvania. Ese puritanismo precisamente ha sido el que ha votado a un señor que ha dicho realmente barbaridades de las mujeres. Es curioso, porque la América profunda sigue siendo igual de puritana. Yo recuerdo una comida en Nueva York con unas personas y había pues una chica de origen irlandés. Fue la época donde Clinton tenía el problema con Mónica Lewinsky y se me ocurrió hacer una broma. Bueno. ¿Qué dije? Creí que me comía. Que en lugar del filete se me comía a mí. Bueno, pues esa misma América está ahí. Y no nos olvidemos, ahora mismo Ron DeSantis, que era el candidato de los republicanos moderados, aunque Ron DeSantis de moderados no tiene nada, el gobernador de la Florida, Trump le saca 30 puntos en las encuestas. Yo veo imposible que Ron DeSantis recupere eso, pero tal y como está la situación, en los 3 estados que realmente se va a repartir la tostada, porque el resto los necesitan ganar los demócratas, que es Wisconsin, Michigan y Pensilvania, ahora mismo gana Trump las elecciones. Y el resto del planeta, y particularmente los europeos, tenemos un problemón, ¿eh? Enrique, por cierto, Pues, me perdonáis un matiz. Efectivamente, te puedes presentar a las elecciones salvo que te inhabiliten en la sentencia. Bueno, perdón, pero eso lo tiene que hacer el Supremo. Sí, por eso, No por eso. tiene, Pero- el tribunal no tiene capacidad de hacerlo, No, lo tiene pero que se puede escalar al pedir, Supremo. el gran jurado puede pedir la inhabilitación, que sería la que efectivamente, como dice Miguel Ángel, tiene que confirmar el Supremo, pero esto podría ocurrir a marchas forzadas antes de 2024 si se diera. Todo esto es, como decía la buena de mi madre, gimnasia mental. Pero depende de cómo ocurran las cosas, podría ocurrir o no. Enrique, al respecto de Donald Trump. pues fíjate, yo me estaba acordando de un capítulo de The Crown en el que el profesor o el mentor de la reina, creo que era el vicerrector de Eton, le explica que es importante en la Constitución la eficiencia y la solemnidad, ¿no? Entonces el gobierno es la eficiencia, quien tiene que hacer las leyes, quien tiene que atender a los electores, mientras que la corona es la solemnidad. Claro, en Estados Unidos, como tiene un sistema que, lógicamente, y por su origen histórico, pues, huía, ¿no?, de la corona, es presidencialista y al final tiene que reunir las dos cosas, la eficiencia y la solemnidad. Hombre, lo que vimos durante el mandato de Trump y sobre todo el día que terminó su mandato, ¿no?, con esa llamada pues, a sus seguidores a asaltar el Congreso, pues está muy lejos de la solemnidad, de la legitimidad. Todo lo que estamos viendo ahora está muy lejos de la solemnidad y de la legitimidad. Entonces, que efectivamente Donald Trump pudiera seguir adelante y llegara de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, pues yo creo que sería un problema para todo el mundo, ¿no? Como decía Miguel Ángel, también para Europa. Porque al fin y al cabo lo que sería es que Estados Unidos entraría en la deriva pues, de otros países en los que efectivamente personas que han estado condenadas o han estado en la cárcel, incluso por golpes de Estado, pues terminan llegando al poder con esa legitimidad que han ganado, ¿no? Cuando alguien les ha rehabilitado después de haber hecho cosas que objetivamente pues no caben dentro de una democracia liberal
y a partir de ahí se empieza a torcer el destino de un país. Y si encima ese país, pues bueno, sigue siendo el líder global, como lo es Estados Unidos, pues realmente sería muy, muy preocupante. Bueno, pues vamos a verlo, que No vamos a tener obstante, tiempo de José, analizar no obstante, efectivamente qué va a ocurrir con todo esto. Ya están, bueno, les vamos a dar también aquí en Negocios Televisión la rueda de prensa de Bragg, que esto también es algo que aquí nos parece sorprendente, ¿no? Que es el fiscal que te acusa y que te mete en todo este sarao. Ya no es que le hagan un canutazo a la puerta, es que directamente monta una rueda de prensa después del primer día del juicio contra un expresidente de los Estados Unidos, que no deja de ser curioso. El caso es que ya le han tomado huellas, ya ha sido arrestado, en lo que él decía el propio Trump que le parecía sorprendente que esto estuviera ocurriendo en América, pero bueno, está ocurriendo, es histórico. Dará rueda de prensa el señor Bragg y la daremos aquí, y a las 2:15 de la mañana Donald Trump, también desde Florida, desde Mar-a-Lago. Y decía Miguel Ángel temprano que Ron DeSantis, que es quien en teoría podía disputarle esto, está lejos el señor DeSantis de poder disputar esa carrera. Bueno, está intentando ganar, y con esto les dejo la política internacional, pero le pregunto, ¿está intentando ganar apoyos cargando contra el parque temático Disney en Florida por un tema de sexualización de jóvenes, en fin, que les está intentando cambiar la Junta, ¿eh? O sea, la fórmula de DeSantis para intentar llevarse gente al bolsillo está siendo curiosa. vamos a ver, DeSantis de moderado no tiene absolutamente nada. Eso es lo que todo el mundo tiene que entender. Ha sido un buen gestor. La Florida durante los 4 primeros años de su mandato como gobernador ha crecido y ha crecido mucho, pero de moderado no tiene absolutamente nada. Es más, yo no sé si el discurso es tan radical porque sabe que tiene que captar para poder ganar la nominación republicana a los a los votantes radicales de Trump, pero el discurso está fuera de lugar. Y bueno, vamos a ver si al final, y esto sigue así, porque si esto sigue así a Trump, creo recordar que le quedan 5 o 6 causas muy gordas y que en buena lógica vamos a verlas durante de aquí, por lo menos en esta situación que estamos viendo ahora, de aquí a que se produzcan las elecciones. Yo creo que es complicado que se termine juzgando y condenando antes de las elecciones a Trump, que es otra de las cosas. Es curioso, aquí te condena o inicialmente te quiere imputar el fiscal, pero no lo hace. Lo hace un jurado popular, que es el que se ha reunido estos días. Pero a Trump eso le da igual. Para Trump, el culpable de toda la jugada es el fiscal del sur de Manhattan y a tomar por saco. Es que, hombre, Miguel Ángel, es que el señor Bragg ya hacía en 2020, antes de ser fiscal del distrito de Manhattan, declaraciones sobre este asunto. Y mencionaba a Cohen, mencionaba a Trump, mencionaba... O sea, claro, a eso se ha agarrado Donald Trump para decir, este señor lo que pasa es que me viene persiguiendo. Y entonces, bueno... Lo que le está haciendo, lo que ocurre es que le están haciendo con todo esto, porque no nos olvidemos, Trump nunca entraría en la cárcel, quedaría custodiado, me imagino que en su casa, a las órdenes del servicio secreto. Entonces, a Trump le están haciendo la campaña. Con un público radical, el fiscal del sur de Manhattan le está haciendo literalmente la campaña gratis. Si lleva recaudados, me parece que son 6 millones. Perdona, Enrique. Sí, no iba a decir, si me permitís, ¿no? Que bueno, que yo creo que toda esta situación la tenemos que mirar diferenciando dos cosas. Una son las posibilidades de Trump para ser el candidato del Partido Republicano y otra es que gane las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que aquí quizá se está produciendo una dualidad. Todo este show pues probablemente le está beneficiando en su carrera a la presidencia dentro del Partido Republicano, a ser el candidato, pero entiendo que también le estará perjudicando en sentido contrario en su carrera final, ¿no? En el caso de que fuera el candidato del Partido Republicano para llegar a la presidencia. En cualquier caso, yo creo que con esto también hay que hacer una reflexión importante y es cuál es la responsabilidad de los partidos políticos. Y creo que la responsabilidad de los partidos políticos, una responsabilidad muy importante, es impedir que determinadas personas lleguen a la candidatura. Y que cuando digo determinadas personas, pues son determinadas personas que tengan determinadas características, pues como podría ser, por ejemplo, de ser autócratas, ¿no? Y es muy importante que los partidos políticos recuperen esta responsabilidad. No hace demasiados años, en los dos grandes partidos americanos, pero particularmente en el Partido Republicano, había una posibilidad de veto.
Es decir, aunque en las primarias, ¿no?, a través de todo el sistema que tienen, pudiera salir un candidato, al final, pues la estructura del partido, los responsables del partido, podrían llegar a tener la posibilidad de decir, no, esta persona no la podemos llegar a presentar. Eso se eliminó hace tiempo, parecía algo bueno, porque era mejorar la calidad democrática dentro de los partidos y quizá ha llegado el momento de plantearse si al final, a través de esa vía, no se puede garantizar esto que debe hacer un partido político, que es evitar que personas que no cumplen determinados criterios puedan llegar a la carrera presidencial, pues a lo mejor hay que darle una vuelta a esto. Bueno, decía Platón... Enrique, Sí. permitirme que discrepe. Yo creo que el problema de las presidenciales es que en las últimas elecciones Biden las ganó porque ganó fundamentalmente los 3 estados que he dicho, más de rebote ganó en Georgia y en Arizona. Y ahora tengo la sensación de que en esos 3 estados pierde el candidato demócrata, que no tienen, dicho sea de paso, y que porque el gobernador de la Florida no lo tenía nada, perdón, la Florida de California no lo tiene nada claro y ha dicho que no se presenta, que está para ganar y que ahora no viene la época de ganar. Así que se presente Biden. Lo que pasa es que tampoco está claro, ¿eh? La Casa Blanca dijo el otro día que no está claro y que hasta otoño no anunciará si Biden va o no va a ir en esa candidatura. Y eso que el propio Biden lo había dado por hecho. Él decía que estaba fuerte y que iba por ello. No sé si es que ha vuelto algún tipo de temor sobre su salud. Permitid que os cambie el tercio. Perspectivas económicas. Parece que todo lo que íbamos a vivir en 2022, ahora lo vamos a vivir en 2023, donde se espera crecimiento, pero han ido trasladando esas caídas. Y hay esa problemática. ¿Vosotros cómo creéis que vamos a acabar el año en cuanto a términos de crecimiento, inflación, las expectativas que tenéis, especialmente para una zona euro que parece la que vaya a salir más castigada, ¿no? En cuanto a que todo lo que ocurra ahí no depende tanto de lo que hagamos en Europa? Bueno, hoy teníamos las proyecciones, ¿no?, de los expertos para la eurozona del Banco Central Europeo. Bueno, y por un lado, efectivamente, todo lo que no pasó el año pasado pues se traslada para este, pero bueno, ahora también nos traemos cosas del año que viene, ¿no? Entonces, pues resulta que las últimas proyecciones que están haciendo, comparadas con las de diciembre, con las últimas que teníamos, pues lo que hace es elevar el crecimiento de la zona euro, pues creo que es de 0,5 a un punto, si no recuerdo mal, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, que también el informe, por lo que he podido leer entre líneas, explica cuáles son las fases sobre las que hace esta previsión positiva en cuanto a evolución, que no positiva en cuanto al saldo, porque no estamos hablando de los niveles de crecimiento que probablemente necesitamos, ¿no? Y entonces lo que dice es que tanto ese incremento del PIB como la bajada un poquito más rápida de lo esperado de las tasas de inflación se apoya en elementos como, por ejemplo, el que se detenga el crecimiento de la subida de los precios energéticos, ¿no? Y sin embargo hoy pues nos estamos desayunando pues con la información de una nueva restricción a la producción de la OPEP que probablemente impulsará al alza esos precios, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que de nuevo nos encontramos con proyecciones que yo creo que nos dan un poco de aliento, pero que las propias proyecciones ponen encima de la mesa que ocurran determinadas cosas que vamos viendo que van o que no van, ¿no?, según va pasando el día. Ojo, también advierten que estas previsiones estaban hechas antes de que comenzara esta tormenta bancaria que hemos tenido, que ha empezado y que, como hemos explicado antes, todavía no sabemos cómo va a terminar. Miguel Ángel. Sí, yo coincido con Enrique. Yo creo que vamos a vivir un año donde vamos a tener determinadas convulsiones que van a ser golpes abruptos, pero no profundos a la economía. Creo que lo más coherente es que acabemos el año con unos índices en la eurozona, no digo ya en España, de inflación subyacente del orden del 5% y unos tipos similares, que en ese puzzle de la economía pues sería lo coherente. No creo que se logre dominar la inflación, doblegar la inflación antes de tiempo. Y lo que sí que creo es que los índices de desempleo, desgraciadamente, van a subir, pero no de una manera abrupta. O sea, yo creo que podemos entender la recesión como una situación de estanflación o decir, oye, pues cuando tengo un crecimiento prácticamente nulo y una inflación del 5%,
pues llamémoslo como queramos, pero eso significa perder un 5% todos los años, ¿no? Entonces yo creo que es lo que se va a llevar. Y por el camino, pues como he dicho antes, desgraciadamente el sector que va a provocar las correcciones en los mercados financieros va a ser el bancario, que es el que al resto de los mortales más le importan. Entonces, y va a provocar golpes. Y no me extrañaría que veamos algún banco más pasando las canutas. Cuando eso ocurra, bueno, Cuan- pues todos nos asustaremos. Cuando quiebre un banco será culpa de la prensa, que ya lo vienen diciendo todos. Ya lo ha dicho el ex de Credit Suisse y todo, que la culpa es nuestra que lo contamos. Yo no salgo de mi asombro. O sea, la culpa no es de que Credit Suisse no sea capaz de explicar su balance, sino la culpa es de la prensa que decimos que no es capaz de explicarlo. Es como, en fin, los pajaritos disparándole las escopetas. Yéndonos a los datos de paro, decía yo en España, datos buenos, datos positivos, datos récord de un mes de marzo, pero se juntan varias cosas. El primero, que cada Semana Santa en marzo, en el primer año en el que los fijos discontinuos no están entrando en la contabilidad de los parados. Es decir, que recuperan esa figura de 1985 del fijo discontinuo y que hace que quien está cobrando el paro no sea parado. Esto, insisto, que aquí nos llaman a despartidistas. Esto es una jugada que se ha inventado el PSOE y que está fantástica. Y como el PP se inventó, por ejemplo, la de que si tú estabas estudiando o haciendo cualquier curso del paro, tampoco eras un parado. A ti te daba el INEM un curso y te sacaban de las listas de paro cuando daban los datos. Esto pasó en su momento, ahora pasa esto otro con los fijos discontinuos y entonces todo el mundo presume de que los datos son tremendos. Pero la realidad es que hay un montón de gente que está en el paro y que lo va a estar hasta que llegue junio, que empieza otra vez la temporalidad de verano. Y claro, se da esa circunstancia, Miguel Ángel Enrique, coincidiendo con una Semana Santa en marzo, casi completa, porque vemos que se les ha contratado ya, de hecho el 35% de la bajada del desempleo pertenece a contrataciones de hostelería. ¿Vosotros cómo veis este dato? ¿Cómo veis de fuerte en realidad el mercado laboral en España? Fíjate, yo Personalmente uniendo lo lo veo de muy débil, antes. ¿eh? Enrique, por favor. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Es decir, uniendo lo que estamos hablando antes, yo creo que para que pongamos las cosas también en perspectiva, es decir, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en Estados Unidos pues unas tensiones inflacionarias muy altas, como muy bien explicadas en la editorial, entre otras cosas porque el mercado de trabajo está en pleno empleo. ¿Y qué quiere decir en pleno empleo? Que están pues, alrededor del 3,5, como mucho 4% de paro. En Europa, aunque tienen matices diferentes, también tenemos una situación inflacionista como consecuencia de que el mercado de trabajo de Europa, y hoy lo dicen también las perspectivas de la zona euro, también está muy potente. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que Europa se encuentra no en pleno empleo, pero cerca, porque tiene unas tasas de desempleo del 6%. ¿Qué es lo que ocurre en España? Lo que ocurre en España es que tenemos una tasa de paro que no es que sea el doble que la de la Unión Europea, sino es que es la del doble que la mejor tasa de paro que hemos tenido en la historia reciente, que fue pues, en el año 2006, 2007, no recuerdo exactamente en qué año, que estaba alrededor del 7%. Es decir, que mientras Estados Unidos o el conjunto de Europa está en tasas de desempleo históricas por bajas, resulta que en España estamos en el doble de nuestro mejor éxito de hace ya bastantes años, ¿no? Y esta es la foto que tenemos que poner estructural para entender lo que está ocurriendo. Luego, lo segundo que yo creo que también es relevante es que tenemos un serio problema cuando resulta que ya hasta un dato como el de la tasa de paro lo tenemos que poner en cuarentena porque resulta que hay que recalcular. Hay que recalcular porque para saber de lo que hablamos tenemos que calcular lo que llamamos ahora el paro efectivo, ¿no? Que es sumar las personas que están con un contrato fijo discontinuo pero sin estar en actividad, como en su momento teníamos que sumar a las personas que estaban en un ERTE. Y esto genera una desconfianza enorme. Es decir, si no nos podemos fiar de una institución como son los datos estadísticos, pues empezamos a tener problemas. A partir de ahí, ya entrando en la harina del dato que hoy, pues yo creo que hay un dato que es irrefutablemente bueno, que es que ha subido el número de afiliados a la Seguridad Social. Eso siempre es una buena noticia. Pero el resto de datos puestos en este contexto, además, que decía antes, pues no son buenos. ¿Qué no es bueno? Pues resulta que las contrataciones pues han caído alrededor de un 20% respecto a las contrataciones de hace un año, interanual. Eso evidentemente no es bueno. Que hay mucha ¿Qué gente que no está es entrando y bueno? saliendo, si ya está contratada, Enrique. Claro. ¿Qué es lo que no es bueno? Pues efectivamente, si quitamos a los demandantes de empleo, pues nos movemos por encima de los 4 millones de personas. ¿Por qué? Porque solamente en este mes, pues creo que ha habido 35.000 personas que han tenido más de un contrato indefinido. Es decir, cuando tú en un mes tienes más de un contrato indefinido, ¿qué tipo de contrato indefinido es ese, no? Por lo tanto, bueno, yendo, digamos, a lo más coyuntural, pues también nos encontramos efectivamente con que viene la Semana Santa. Eso ayuda.
felicitémonos de los buenos datos, que quiere decir que suban los afiliados a la seguridad social, pero tengamos en cuenta que viene rodeado de datos que son muy malos y en ese contexto que lo ponía yo. Estamos en el doble de nuestro mejor hito histórico de tasa de paro, cuando nuestros países con los que nos tenemos que comparar, la Unión Europea y Estados Unidos, están en sus máximos históricos. Miguel Ángel. Yo haría una pequeña reflexión, porque coincido con Enrique prácticamente en todo. Haría una reflexión. Un trabajador que está el día 1 de enero, perdón, 1 del mes, el primero del mes, en el desempleo y que lo contratas el día 29 del mes, figura como que está trabajando y se ha tirado todo el mes en el desempleo. Si ese trabajador lo despides el día 15, ese trabajador ha trabajado 15 días, lo que antiguamente era un trabajador a tiempo parcial o como le quisieras llamar, por obra, lo que fuese. Cuando falseas los datos, no solo engañas a los demás, sino que te engañas a ti mismo. Y estamos viviendo una época donde en España el gobierno no solo nos miente a nosotros, sino que se mienten ellos. La pregunta es, ¿eso está convenciendo a la gente? ¿La gente se lo está creyendo o no? Bueno, pues lo vamos a ver dentro de, me parece que son escasamente 60 días. Queda nada. Vamos, poquito nadie menos. Miguel Ángel Temprano, Enrique, gracias a los dos que estáis siempre al quite por este análisis. Me voy a quedar también con respecto a este último tema, con esa reflexión de Enrique que decía, hombre, si tienes 2 contratos, si 35.000 personas empiezan el mes en paro y acaban el mes con otros 2 contratos indefinidos, pues ahí, con esa coincidencia que decís los dos, en realidad, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué mercado laboral, en realidad, qué solidez del mercado laboral real estás teniendo? Parece un poco que te toman el pelo, pero, chico, como diría Winston Churchill, solo me fío de las estadísticas que yo manipulo. Miguel Ángel, Enrique. Gracias. Muy bien. Adiós.